en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y los hombres. Así como Jesús crecía, también quisiera yo crecer en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Así como Jesús servía, también quisiera yo servir. Estar dispuesto a dar mi ayuda sin esperar recibir su paciencia que nada podría perturbar. Yo quiero también reflejar. Él es mi ejemplo y por siempre lo será. De siempre decir la verdad. Como Jesús quiero crecer, llegar a ser como Él. Así como Jesús me ama, Así como me ama Él, a otros quiero amar. a otros quiero amar, dar todo por los que hoy sufren, Mostrar su gracia y bondad, mostrando gracia y así como bondad, Jesús me espera, como me espera mi Jesús, también quisiera esperar, y muy constante estar hablando con Él cada día. con ver que viene ya, Contar que viene ya, su paciencia que nada podría perturbar. Yo quiero también reflejar. Él es mi ejemplo y por siempre lo será. De siempre decir la verdad. Como Jesús quiero crecer, llegar a ser como Él. Como Jesús quiero crecer, llegar a ser como Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muy bien, es un verdadero gozo y privilegio en el nombre de Jesucristo nuestro Señor dirigirme a una audiencia tan especial como es esta iglesia de Aluche. Bendito sea el nombre de Jesucristo y es un verdadero privilegio. Gloria a Dios por eso. Así que vamos en el nombre de Jesucristo a orar y comenzamos con nuestro segundo seminario titulado en esta ocasión El Pacto Eterno
una promesa gloriosa. Luego de la oración vamos a hacer un corto resumen de lo que tratamos el día de ayer para fijar nuestras conclusiones y lanzarnos a la aventura de explorar el pacto eterno, una promesa gloriosa. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre bendito y santo Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos en esta hora pedir el cumplimiento de tu promesa. Tú prometiste, Señor, que enviarías tu Santo Espíritu para guiarnos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Por tanto, pedimos que lo envíes, que vengas con poder a nosotros, eleves nuestras miradas, nos muestres a Cristo en la hermosura de su santidad y así nosotros caigamos de rodillas en agradecimiento, Señor, ante su bondad, su amor, su poder para transformar. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. El propósito de cada uno de estos seminarios, decíamos el día de ayer, es que cuando usted salga por esa puerta hoy en la tarde, usted pueda creer y decir, wow, Dios es bueno verdaderamente. Y cuando usted contempla la bondad de Dios, ¿cuál es el resultado? El resultado es que ese amor que usted conoce produce un poder subyugador que lo hace a usted querer adorarlo y rendirle la vida en agradecido reconocimiento de que Dios es digno de adorar. Así que el día de ayer nosotros exploramos la relación que existe entre el pacto eterno o el pacto y la justificación por la fe. Dijimos el día de ayer que ser justificado, por tanto, es recibir de parte de Dios su pacto. Ser justificado tiene que ver con el pacto que la Biblia menciona como el nuevo pacto, sinónimo de ministerio de justificación. Por tanto, si queremos estudiar qué es la justificación por la fe, necesitamos comprender lo que es el pacto de salvación, el pacto de misericordia, el nuevo pacto o el pacto eterno, diferentes títulos en los cuales se le llama a la misma cosa, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Por tanto, si ser justificado es ser injertado, ser insertado o recibir de parte de Dios su pacto para nosotros, entonces nosotros necesitamos comprender a profundidad aquello en lo que consiste este pacto para entender qué es lo que sucede cuando somos justificados y qué implica el ser justificados como la forma en la cual Dios anhela salvarnos. Así que para ello vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 3 de Gálatas. Gálatas capítulo número 3. Y vamos a comenzar en el versículo número 6. Gálatas capítulo número 3 y versículo número 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Si usted no la tiene aquí todavía o si su Biblia no trajo Gálatas, usted puede mirarlo aquí en la pantalla rápidamente. Gálatas está después de 2 de Corintios. Así que si usted alcanza Romanos, Hechos, Romanos, 1, 2 de Corintios y Gálatas. Aquí está. Gálatas capítulo número 3, versículo número 6. Decíamos que tanto en el libro de Romanos, capítulo 4, como en Gálatas, capítulo número 3, cuando el apóstol Pablo desarrolla el tema de la justificación por la fe,
¿Cuál es su anclaje en las Sagradas Escrituras? Es el mismo punto de partida. Se trata siempre que desarrolla el tema de la justificación por la fe, se trata de partir de Génesis capítulo número 15. No es lo que nosotros decimos, lo dice el apóstol Pablo. Allí en Romanos y allí en Gálatas, donde él desarrolla el tema de la justificación por la fe, su punto de partida, anclado en las escrituras del Antiguo Testamento, es el mismo texto bíblico. Génesis capítulo 15, versículo número 6, que está citado allí en la pantalla. Y dice el texto bíblico: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que significa que le fue contado por justicia? Según Romanos capítulo número 4, versículos 2 y 3, significa que cuando le fue contado por justicia la fe, Abraham fue justificado. De manera que si Abraham fue justificado, según Génesis capítulo número 15, versículo 6, y la interpretación que por el Espíritu Santo hace el apóstol Pablo, decíamos el día de ayer, es necesario comprender el sentido de la frase, le fue contado por justicia. Y en nuestro estudio del día de ayer encontramos que la frase, le fue contado por justicia, significa que ese día Dios le dio su pacto a Abraham. Y Abraham fue así injertado en el pacto de Dios, en el cual se beneficiaba en virtud de la promesa. Ahora vamos nosotros a entender un poco más acerca de ese pacto. Noten esto. Pongan por favor sus miradas en Gálatas capítulo número 3, versículo 6. Pongan su mirada allí. Ahora nota esto. En Gálatas 3, versículo 6, el apóstol comienza a desarrollar el tema de la justificación partiendo de Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Estamos seguros de que él habla sobre justificación? Sí, ¿cómo lo sabemos? Mire su Biblia en Gálatas 3, versículo número 8. Son los dos versículos siguientes. Mire lo que dice en el versículo número 8, comentando lo que sucedió con Abraham. Dice el versículo 3, 8. Gálatas 3, 8. Leamos. Y la Escritura, previendo que Dios sabía ¿de qué? De justificar por la fe a los gentiles. La palabra gentiles es la frase griega taethne, que significa las naciones. Así que notemos lo que el pasaje dice. El pasaje dice que la Escritura, previendo, sabiendo de antemano, que Dios había de justificar por la fe a las naciones. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. El verbo griego no es dar de antemano la buena nueva. El verbo griego es proevangelizo, que quiere decir evangelizar de antemano. Así que mira lo que está sucediendo aquí, por favor. Lo que está sucediendo aquí es que Dios está evangelizando de antemano a Abraham. ¿Y para qué lo está evangelizando de antemano? Porque esa evangelización que sucedía con Abraham sería exactamente la forma en la cual la Escritura ya sabía de antemano en que las naciones del mundo serían ¿qué? Justificadas, bendecidas. Y por eso vamos a leer tal como Dios evangelizó de antemano a Abraham. ¿Cómo lo hizo? Mira cómo lo hizo. Lo hizo diciéndole, mira cómo lo hizo. En ti serán benditas
todas las naciones. ¿Cómo se cumplió eso? ¿Cómo se cumplió eso de que en ti serían benditas todas las naciones? ¿Cómo se cumplió eso? Vamos a ver cómo se cumplió. Si usted sigue leyendo Gálatas y baja su mirada, usted llega al versículo número 10. Y en el versículo número 10 nos va a decir por qué es necesario que todas las naciones sean benditas. ¿Por qué? Mira por qué. El versículo número 10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y vamos a ver en qué consiste esa maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que, ¿en qué consiste exactamente la maldición que pesa sobre las naciones? Consiste en que las naciones del mundo no han permanecido en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. ¿Y cómo sabemos que las naciones no han permanecido en todas las cosas de la ley para hacerlas? Porque en todas las naciones del mundo, todos los hombres y mujeres que han vivido sobre la faz de la tierra se han apartado de la ley de Dios y por tanto se encontrarían ¿bajo qué? Bajo maldición. ¿Estamos de acuerdo en este punto? En todas las naciones del mundo, los hombres y las mujeres se han apartado de las cosas escritas en el libro de la ley y por tanto, siendo que la maldición consiste en apartarse de la ley, las naciones del mundo y sobre todo hombre y mujer pesaría la maldición de la ley. Pero recuerden la promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios estaba haciendo en el momento en que estaba evangelizando de antemano a Abraham? ¿Cuál era la promesa? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo se cumplió eso? Vamos a mirar lo que dice Gálatas. Capítulo número 3, versículo número 13 y 14. Mis amigos, lo que nosotros vamos a leer en el capítulo 3, versículos 13 y 14, es uno de los textos más maravillosos de toda la Escritura. ¿Qué dice la palabra? Mira lo que dice la palabra. Cristo nos, ¿qué? Ya va. ¿En qué tiempo verbal está escrito el verbo redimir? ¿Está en pasado, presente o futuro? En pasado. Significa que es un acto logrado, realizado, concretado en el pasado por Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Será que alguno de nosotros puede cambiar el pasado? ¿O no? ¿Y qué dice el texto en pasado? Cristo nos redimió ¿de qué? ¿Quiere decir que ya lo hizo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A ver, ¿sobre cuántas personas pesaba la maldición de la ley por haberse apartado de las cosas escritas en la ley? ¿Sobre cuántas personas? ¿Sobre un grupo nada más? ¿Sobre algunas personas? ¿O sobre todo el mundo pesaba la maldición? Ahora mira lo que dice el texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la evidencia de que Él nos ha redimido de la maldición de la ley? Mira cuál es la evidencia. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado
de un madero. ¿Cristo fue colgado de un madero? Oh, sí. Quiere decir que en la cruz Cristo estaba haciéndose maldición por todas las naciones del mundo o solamente por un grupo. Cristo en la cruz estaba siendo maldición por todo el mundo. Cristo se hizo maldición por todo el mundo, haciéndose eso cuando fue colgado en un madero. ¿Y para qué? Para redimir las naciones del mundo de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y para qué? Oh, mira para qué. Versículo número 14. Mira lo que dice el texto. Para que en Cristo Jesús. ¿Recuerdas la promesa que Dios le había hecho a Abraham cuando lo evangelizó de antemano? En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones del mundo. ¿Qué es lo que en la cruz está sucediendo? Mira lo que está sucediendo en la cruz. Para que en Cristo, un momento. Pero ¿cómo es esto? A ver, ¿qué era lo que Dios le había dicho a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Y ahora mira cómo se cumple. Versículo número 14 de Gálatas 3. Para que en Cristo. Un momento, ¿la promesa decía que era en Abraham o decía que era en Cristo? ¿Cómo decía la promesa? Oh, mira lo que hacía ya el Antiguo Testamento. Vamos a comparar dos versículos del Antiguo Testamento. Dos versículos rápidamente. Vamos a ir a Génesis capítulo número 12. Génesis capítulo número 12 y vamos a leer el versículo número 3 y luego vamos a ir a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo número 12, versículo 3 y luego vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo número 18. Vamos a comparar rápidamente estos dos textos bíblicos, para que nosotros entendamos lo que está sucediendo en Gálatas. ¿Qué es lo que está sucediendo en Gálatas? Tenemos en Gálatas que hay una promesa que dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando la promesa se cumple, no dice en Abraham, sino que dice para que en Cristo. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a comparar estos dos textos, Génesis capítulo número 12, versículo número 3 y Génesis capítulo 22, versículo 18. Vamos con el primero. Génesis 12, versículo número 3. Dice el texto. Bendeciré a los que te bendijeren. Pregunto, ¿a quién le está diciendo eso Dios? A Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y ahora escucha. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el texto que tenemos en Gálatas 3:8, ¿verdad que sí? Ahora mira cómo esa misma promesa se reformuló al mismo Abraham en Génesis 22:18. ¿Cuándo? Cuando Abraham fue al monte Moria a sacrificar a su hijo Isaac que se le había dicho. Mira la promesa. La misma promesa de Génesis 12, versículo 3, pero ahora mira cómo se reformula. Escuchen. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Oh, a ver. ¿La bendición era en Abraham o la bendición era en la simiente de Abraham? ¿Cómo era? Aparentemente la bendición para toda la tierra sería cumplida y la tierra sería alcanzada con bendición cuando en la simiente de Abraham el mundo entero recibiese la bendición. Vamos a Gálatas 3, versículo 14 para ver cómo se cumplió esta promesa. Gálatas 3, versículo número 14. Mira cómo dice. Para que en Cristo.
¿Y cómo es que en Cristo? Porque vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo número 16, que la simiente de Abraham es ¿quién? Es Cristo. Y por eso el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles, a las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De manera que en la cruz, Cristo se hizo maldición para redimir de la maldición de la ley al mundo y así hacer posible que la bendición de Dios prometida a Abraham alcanzase ¿a cuántos? Alcanzase a todas las naciones de la tierra. Y cuando el apóstol Pablo va a ilustrar lo que eso es y aquello en lo que esa promesa consiste, en el versículo 15 el apóstol Pablo dice lo siguiente: hermanos, hablo en términos humanos. ¿Qué significa eso? Hermanos, hablo en términos humanos. Significa, hermanos, miren, para que entendamos este asunto del cual estamos hablando y entendamos esta bendición que en Cristo alcanza a todo el mundo, necesitamos una ilustración tomada del mundo, una ilustración tomada del lenguaje secular, una ilustración que venga del lenguaje humano, para que lo conocido del lenguaje humano nos ayude a entender lo desconocido que estamos tratando de abordar y explicar. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dice cuando utiliza el lenguaje humano para explicar eso que él está explicando? ¿Qué es lo que él hace? Mire lo que hace. Hermanos, hablo en términos humanos. 2 puntos. ¿Cuál es la metáfora a la cual el apóstol Pablo recurre para explicar? Un pacto. Un pacto. Oh, sí, un pacto. ¿Cuál pacto? Oh, vamos a mirar lo que dice allí. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así que vamos a tratar de aplicar esas palabras a la discusión del apóstol Pablo en Génesis 15, como lo vimos en Gálatas capítulo 3. Dejemos esto bien claro. Para explicar lo que él está diciéndonos sobre la justificación por la fe, partiendo desde Génesis capítulo 15, versículo 6, para explicar eso, el apóstol Pablo utiliza un pacto ratificado. ¿Y por qué él utiliza la metáfora humana de un pacto ratificado para explicarnos lo que está sucediendo en Génesis 15 con el patriarca Abraham? ¿Por qué? Mira por qué. Cuando Dios se le aparece a Abraham en Génesis 15 y en Génesis 22, no era la primera vez que Dios se le aparecía a Abraham. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios le dio promesa al patriarca Abraham? ¿Cuándo fue? Génesis 12. De manera que cuando se le vuelve a aparecer en Génesis 15, lo que Dios está haciendo con Abraham es exactamente confirmar, repetir, volver a decir su promesa de Génesis 12. Pero Dios no solamente le confirma, le ratifica la promesa a Abraham en el capítulo 15 que le había dado en Génesis 12, sino que para que el patriarca creyera con total voluntad, para que el patriarca no dudara nunca más,
Dios no solamente le prometió en Génesis 12, le ratificó en Génesis 15, sino que en Génesis 22 se la jura por sí mismo. Tú lees Génesis 22 desde el versículo 16 y Dios dice así: por mí mismo he jurado que por cuanto esto hiciste y no me negaste a tu hijo, tu unigénito, de cierto te digo. ¿Ve? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en Génesis 22? Fíjate, le está jurando una promesa que le confirmó en Génesis 15 y que le dio por primera vez en Génesis 12. ¿Cómo interpreta la Sagrada Escritura esto de Dios prometer, confirmar y jurar? ¿Cómo interpreta eso la Escritura en el libro de Hebreos? ¿Sabes cómo lo interpreta? La Escritura dice: para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, la promesa sea dada y los llamados reciban la herencia eterna. En otras palabras, Dios promete, Dios ratifica y Dios jura. ¿Para qué? Hombre, para mostrarnos que esta promesa es firme. Y cuando una promesa es así de firme, que es dada, confirmada y jurada, ¿qué es lo que el apóstol Pablo interpreta? Lo interpreta como un pacto que una vez ratificado, nadie lo invalida, ¿ni qué? Ni le añade. Por tanto, si una promesa es dada, ratificada y jurada, se convierte en un pacto ratificado que nadie le añade ni nadie lo invalida. Por tanto, este pacto se transforma en ¿qué cosa? Si nadie lo puede invalidar y nadie le puede añadir, ¿en qué se transforma este pacto? En el pacto eterno. ¿Y en qué consiste este pacto eterno? ¿Quién lo constituye y lo forma? Porque un pacto tiene ¿cuántas partes? 2. ¿Quién constituye este pacto eterno de salvación? ¿Quién lo constituye? Vamos a ver quién lo constituye. Vamos a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer ahora el siguiente versículo. ¿Cuál es el siguiente versículo? 16 y la primera mitad del 17. Vamos a ver qué dice la Biblia. Gálatas 3, 16 y la primera mitad del 17. Mira lo que dice aquí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Pero un momento, yo pensaba que estaba hablando de pacto. ¿Cómo que habla de promesas si lo que va a explicar es el pacto ratificado que nadie lo invalida ni le añade? ¿Por qué habla de promesas si está hablando de pacto? Atención con esto. Porque un pacto y una promesa divina es la misma cosa. ¿Quieren leerlo con sus propios ojos para saber que estamos en lo correcto? Vamos a hacer una pausa en Gálatas 3 y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 25. Y volvemos a Gálatas 3, versículo 16. Vamos a confirmar y comprobar que un pacto de Dios es igual que una promesa dada por Dios. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 25. Vamos a leer con suficiente atención y cuidado. Dice así el texto bíblico. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham. Vamos a hacer una pausa. ¿Será que después de esa palabra o frase diciendo a Abraham vamos a encontrar la formulación del pacto? Claro. Porque dice, vosotros sois los hijos del
pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham. Después de esos dos puntos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El pacto dicho. ¿Y cómo es el pacto dicho? ¿Cómo es el pacto expresado? Mira cómo es. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué se parece eso de en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Se parece a una promesa o no? Absolutamente. Es la promesa de Génesis 12, confirmada y ratificada en Génesis 15 y jurada en Génesis 22. Por esa razón, la promesa dada, ratificada y jurada es lo mismo que un pacto. Pacto y promesa son la misma cosa. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete, su promesa es tan fiel, su promesa es tan leal, su promesa es tan firme, y por lo cual es imposible que Dios mienta, que Él considera su promesa como un pacto en el cual Él mismo se está comprometiendo. ¿Y cómo entendemos eso en Gálatas? Vamos a Gálatas 3, versículo número 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora mira con atención. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Por tanto, ¿qué es lo que sucedió cuando Dios dijo, a tu simiente daré la tierra? ¿Dónde dijo eso Dios? Génesis capítulo número 15, versículo número 18. Vamos a leer la primera parte, por favor. Génesis 15, 18, primera parte, y volvemos a Gálatas 3. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, mira lo que dijo Dios, a tu descendencia, que es la misma palabra simiente, a tu simiente, a tu descendencia daré ¿qué cosa? Oh, esta tierra. Y pregunto, vamos a preguntarnos, ¿será que cuando Abraham recibió esa promesa de parte de Dios, a tu descendencia, a tu simiente daré esta tierra, ¿será que Dios le estaba dando un pedazo de la tierra en el antiguo cercano oriente, allí rodeada más o menos del Líbano, Siria, Egipto por debajo, aquí el Jordán o Jordania? ¿Será que estaba hablando de un pedazo de tierra en el antiguo cercano oriente? ¿O qué era lo que Dios estaba prometiendo cuando dijo, a tu simiente daré la tierra? ¿Qué estaba prometiendo? Romanos capítulo 4, versículo número 13. ¿Qué estaba prometiendo Dios? Vamos a mirar. Romanos 4, versículo número 13. ¿Qué es lo que Dios estaba prometiendo? Mira lo que Dios estaba prometiendo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero ¿de qué? Oh. Aquí hay algo que es bien pesado, bien importante. Aquí hay algo que es demasiado vigente para nosotros. Se trata de que a Abraham se le prometió el mundo en herencia cuando se le dijo, a tu descendencia o a tu simiente daré la tierra. ¿Cómo es que el apóstol Pablo interpreta eso según Gálatas 3:16? El apóstol Pablo dice, Dios no le dijo a Abraham y a tus simientes, como hablando de uno, como hablando de muchos, perdón,
sino que Dios dijo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por tanto, ¿qué es lo que significa aquella promesa de Génesis 15 cuando Dios dice, a tu simiente daré la tierra? ¿Qué significa? Significa que Dios estaba entregando en promesa la tierra ¿a quién? A Cristo. A Cristo daré la tierra, estaba diciendo Dios en Génesis 15. ¿Será que esa interpretación es correcta? Pues vamos a mirar Gálatas 3:17, la primera mitad, a ver qué entendemos. Mira lo que entendemos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para quién? Para con Cristo. ¿Qué significa entonces el pacto al que nadie le añade ni al que nadie invalida en este sentido? ¿Qué significa este pacto? Estamos en la presencia del pacto eterno. Y siendo que la simiente de Abraham es Cristo, el pacto eterno estaría siendo constituido entre ¿quiénes? ¿Quiénes serían las dos partes que conforman el pacto eterno de salvación? ¿Quiénes? El Padre de gloria y Cristo su Hijo. Dios el Padre estaba concertando un pacto ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo que se está concertando en ese pacto entre el Padre y el Hijo? ¿Qué es lo que se está concertando en ese pacto? Pues nada más y nada menos se está concertando la entrega de la tierra en herencia. ¿Quién es el creador de la tierra? El Dios Santo de los cielos. Bendito creador, alabado sea su nombre. ¿Para qué le está dando la tierra en herencia a su Hijo Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para qué Cristo está siendo designado como el heredero de la tierra? ¿Para qué? ¿Quiere leerlo con sus propios ojos? Vamos a mirar. Vamos a proyectar las primeras citas, por favor. Vamos a mirar qué es. Yo tengo el mando aquí. Vamos a ver. Aquí está. Voy a poner por acá para que leamos juntos. Ok. Mira por favor con tus propios ojos qué es lo que está implicado en el pacto eterno concertado entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que está implícito aquí? Mira esto. Mientras el divino doliente pendía de la cruz. ¿Quién es el doliente que pendía de la cruz? Cristo. Los ángeles los rodeaban y mientras lo contemplaban y oían su clamor, se preguntaban con intensa emoción. Mira la pregunta de los ángeles cuando veían a Cristo colgado de la cruz. Mira la pregunta. ¿No los salvará el Señor Jehová? Y mira la respuesta, por favor. Entonces se pronunciaron las palabras: el Señor ha jurado y no se arrepentirá. ¿Qué es lo que estaba jurado? El Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno. ¿Y qué decía ese pacto?
Mira esto. Adelante, por favor. Mira lo que decía. Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Sacrificio de la cruz. Gálatas 3:14, ¿recuerdan? Se hizo maldición por el mundo para que la bendición prometida alcanzase a las naciones. Mira esto, Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento ¿de qué cosa? Del pacto convenido entre Él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que es eterno. Es un pacto concebido y establecido desde antes de la fundación del mundo. El Padre y el Hijo se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de ¿cuántos? ¿De cuántas personas? De la raza humana, si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás. Era el propósito de Satanás establecer una eterna separación entre Dios y la tierra, haciendo caer a la tierra en pecado. Era el propósito de Satanás dejar a la tierra en un eterno abismo de separación entre el Creador y la creación. Pero allí, cuando la tierra cayó en el pecado y la rebelión por causa de Adán y Eva, tan pronto como hubo pecado, el fiador y garante de la raza humana, Cristo, el Hijo de Dios, recibió la tierra en herencia. ¿Y para qué recibió la tierra en sus manos? Para que la tierra continuase con vida, y toda vida que hay en el mundo sobre la tierra dependa de la promesa bendita de que Cristo es el fiador de toda la raza humana. Cristo recibió el mundo y lo tiene en sus manos para dar vida a todos los hombres, de manera que todos los hombres puedan vivir y conocer el amor de Dios y ser guiados al arrepentimiento. Mira lo que dice esta cita. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama como el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Oh, la mente eterna se complace desde antes de la fundación del mundo. ¿En qué cosa? En manifestar su gracia a la humanidad. En Cristo Jesús, la tierra entera fue puesta en sus manos para que la tierra entera tuviese un tiempo de gracia, una segunda oportunidad. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo
se habían unido en un pacto. ¿Desde antes de qué? Desde antes de la creación de la tierra. El Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Para qué? Para que en vez de condenación, juicio y muerte, la tierra entera recibiera vida gracias a Cristo, para que pudiésemos conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Te das cuenta que Cristo te dio vida solamente para que conozcas cuánto te ama? Amigos, si Dios hubiese querido la muerte del ser humano, ¿no la habría ya ejecutado en Adán y Eva cuando pecaron? Pero ¿por qué Dios no ejecutó aquella muerte de la cual había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás? ¿Por qué no la ejecutó? Porque había un pacto hecho entre el Padre y el Hijo para dar la tierra en las manos de Cristo y Cristo pudiese hacer salir su sol sobre justos y pecadores, sobre buenos y malos, para que sepamos que el Padre de los cielos ama con amor perfecto. Ahora mira lo que dice esto. Vamos atrás, por favor. Uno atrás y regresamos. Mira esto. Cristo había cumplido este compromiso. ¿Qué compromiso? Mira el compromiso. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. ¿De cuánta parte de la humanidad Jesucristo es fiador desde antes de la fundación del mundo? ¿De cuánta parte de la humanidad? Cristo era el fiador de aquellos hombres que echaban suertes para decidir quién se quedaba con su manto púrpura. Cristo era el fiador del soldado que traspasaba sus manos en el madero. Cristo era la razón por la cual los sacerdotes que pasaban delante de él meneando la cabeza y diciendo: en Dios confió, sálvele él. Esos sacerdotes respiraban porque Cristo era el fiador de sus vidas. ¿Y para qué? ¿Para qué tanto amor que parece ser despreciado? ¿Para qué tanto amor que parece que al mundo no le importa? ¿Para qué tanto amor? Porque Él verdaderamente no sabe ser infiel cuando nosotros somos infieles. Aun cuando yo sea infiel, mi Cristo permanece fiel. Qué amor tan santo y bendito. Es un amor que hace querer salvarse solo para caer de rodillas y decirle: gracias, bendito Salvador. Y ahora mira esto, mira lo que dice aquí. Cuando sobre la cruz exclamó: consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Así que en un sentido muy verdadero y real, todo el mundo entero
se ha beneficiado ya de este pacto eterno establecido entre Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo. La vida nuestra en el mundo, seamos justos o pecadores, seamos buenos o malos, la vida nuestra en el mundo es lo que es gracias a que hubo un Salvador desde antes de la fundación del mundo para recibir el mundo en sus manos tan pronto cuando el hombre lo entregó al diablo y Satanás. Cristo es la garantía de que aun cuando el hombre haya sido vencido por Satanás, el hombre tendrá un tiempo de gracia, una segunda oportunidad para que vea el amor de Dios y su amor lo lleve al arrepentimiento. Ahora mira cómo terminamos. Es la última cita. Mira esta. El mundo ha sido confiado ¿a quién? Bendito sea el Señor. El mundo lo tiene Cristo. El mundo por el pacto eterno se le confió ¿a quién? A Cristo. Y por él, por medio de Cristo, ha fluido toda bendición de Dios a la especie. ¿Qué bendición ha fluido por Cristo a la especie caída? ¿Qué bendición ha fluido por Cristo? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Usted hoy se levantó, el aire entró por sus fosas nasales, ¿sí o no? Esa bendición es gracias a que el mundo fue confiado a Cristo y por medio de él fluye ese respirar, esa bendición para que usted lo haga hasta el día de hoy. A usted le gusta levantarse y desayunar, abrazar a sus hijos, a su esposo, tener vida, o usted preferiría morir y no haber nacido nunca. ¿Qué es lo que usted preferiría? Si algún día usted prefiere vivir antes que morir, dele gracias a Cristo por quien toda bendición ha llegado a su vida. Ahora mira lo que dice el texto. Mira esto. Hablando de Cristo, quien tiene el mundo en sus manos, confiado, Él era redentor. Antes de su encarnación, tanto como después. Oh, wow, bendito sea el Señor. ¿Por qué es redentor antes de su encarnación? Porque gracias a Cristo vivió Abraham. Gracias a Cristo nació Caín. Oh sí, Caín nació gracias a Cristo. Alguien podría decir, pero ese sinvergüenza no tenía que haber nacido. Pues nació para que el universo se convenza de que quien se pierde por haber aborrecido a Dios sin causa. Porque Cristo ya era redentor antes de la cruz. Era el redentor del mundo que sostiene el mundo en sus manos. Era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ha dado luz y vida a todos, y según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Amigos, el ser humano no nace en un estado de condenación hasta que se demuestre lo contrario. El ser humano nace bajo la gracia y oportunidad provista por Cristo Jesús para que lo veamos, le amemos y seamos conducidos al arrepentimiento. Cristo asumió la condenación de todo el mundo en la cruz para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que nos amó, murió y se entregó por todos nosotros.
¿qué es lo que podemos concluir? Cuando conocemos de este pacto eterno que designó a Cristo como el Salvador de la raza humana, su fiador, su garante, y recibió el mundo en sus manos. ¿Qué es lo que podemos concluir? Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Mira lo que podemos concluir. Vamos a leer hasta el 11 también, así que tengamos el 11 preparado. Miren lo que dice allí, léalo conmigo por favor. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pregunto, hagamos una pausa. La forma en la que esta conclusión comienza es suficientemente amplia y universal para que todo el mundo deba oírla y escucharla, ¿sí o no? Palabra fiel es esta y digna de ser oída por todos. ¿Qué palabra? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. En otras palabras, Pablo dice, por esta palabra bendita, fiel y digna, yo estoy dispuesto a morir, a sufrir tribulación, oprobios, persecución, lo que venga. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente. Escúchalo con tus propios oídos y léelo con tus propios ojos. El Dios viviente, que es el Salvador de ¿cuántos? Ay, ay, ay. ¿De cuántos es el Salvador, mi Señor? De todos los hombres. Y ahora mira lo que dice el texto. Mayormente, especialmente, ¿de quiénes? Quien sea que se pierda, porque sí, lamentablemente habrá personas que se pierdan. Y según la Biblia, si usted compara los símbolos numéricos, el ejército del diablo en Apocalipsis es uno que no se podía contar. Pero usted compara con el ejército de Dios y se contaban entre 144,000. Atención, yo no estoy diciendo que son literales. Solo estoy diciendo que en comparación simbólica, obviamente el pueblo de Dios es menor. Y recordemos que Cristo dijo que el camino angosto son pocos los que andan por él. Así que lamentablemente cuando la mayoría del mundo se pierda, no se perderán porque no hayan tenido un Salvador. Porque este Dios santo y bendito que hizo pacto eterno con su Hijo es el Salvador de ¿cuántos? De todos los hombres. Especialmente, mayormente, ¿de quiénes? Quiere decir que incluso los perdidos habrán tenido una probadita de la gracia de Cristo por la cual vivieron en esta tierra. Pero los que le crean habrán probado la tierra y la tierra nueva, llena de inmortalidad. ¿No es este Dios un Dios demasiado bueno para ser verdadero? Es el Dios de la Biblia. Es el Dios cuyo amor excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que le amemos, le adoremos y Él se lleve consigo nuestro corazón, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestras energías, todo lo que somos, porque es el Salvador de todos los hombres, especialmente, mayormente, de los que creen. ¿Y será que esto es lo que ha de ser anunciado y predicado? Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 11. Esto manda y enseña. Oh, mis amigos,
tenemos un Dios al que merece la pena creerle, al que merece la pena adorarle, un Dios al que es un gozo creerle, porque es verdaderamente bueno. Tenemos un Dios que ha hecho la salvación más fácil que la perdición. Tenemos a un Dios que ha hecho difícil que usted y yo nos perdamos, porque en Cristo Jesús nos tiene en sus manos desde antes de la fundación del mundo, para que le amemos, le conozcamos, le adoremos y seamos guiados al arrepentimiento y nos dé no solo esta vida, sino la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Será digno este Dios de alabanza y adoración? ¿Será digno este Dios de que yo le rinda mi corazón? Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Oramos. Padre celestial, gracias por ser Dios tan bueno. Gracias por ser fuerte, leal y capaz de cumplir cada una de tus promesas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la infinita bendición y gracia que nos ha presentado a Cristo como la razón de la vida de todo hombre, haciendo fácil la salvación y difícil la perdición. Gracias por tu gran amor, Señor, que nos conmueve y nos guía al arrepentimiento, para que tengamos no solamente vida en este mundo, sino la vida eterna junto con Cristo. Te adoramos, Padre Santo, y te bendecimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Quiénes nos sentimos bendecidos con el tema que el Señor nos ha traído por medio del hermano? Amén. Y con ese amén, así de fuerte, los esperamos verlos esta tarde al siguiente tema que titula Promesa Perfecta. Los esperamos, ¿vale? Los invito a que nos coloquemos en pie. Entonemos el himno número 293. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres
Oramos. Padre Celestial, llévanos a casa, Señor, o a nuestros diferentes destinos, confiando, agradeciendo y adorando a Cristo por mostrarnos tu amor que excede a todo conocimiento. Que podamos gozarnos en lo que Cristo ha logrado y alcanzado por cada uno de nosotros. Y así seamos movidos al arrepentimiento y llevados en conclusión a la tierra nueva juntamente con Cristo. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Te bendecimos, te adoramos y agradecemos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.